Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, según este estudio, en la segunda quincena de marzo la economía española se hundió un 34%. ¿Coincide usted con este dato? Sí, de hecho, si vemos la caída del Producto Interior Bruto del primer trimestre, equivale más o menos a un 33-35% en esas 2 semanas de caída, lo cual además es interesante porque no es solamente la caída de la actividad en general, sino de todos los sectores. Ha habido una caída mínima de entre el 20 y el 30% para prácticamente todos los sectores. O sea que no es una cuestión, digamos, pequeña cuando se habla de que el cierre forzoso de la economía va a ser, como decía una ministra, como unas vacaciones. Ha sido un absoluto desastre. Sí, sobre todo que se lo digan que son unas vacaciones al sector de la hostelería, del comercio y del transporte, cuya caída es del 70%, nada menos. Sí, y ahora saldrán los datos del segundo trimestre. Claro, pensemos que esas cifras de las que estamos hablando, son solamente de 2 semanas en marzo. Tenemos que ver las cifras de abril. Y las cifras de abril van a ser absolutamente demoledoras. Demoledoras porque además, incluso si consideramos que por supuesto lo va a haber cuando se tiene una caída de tal calibre en marzo y después en abril, por supuesto que en mayo y en junio se genera un rebote que parece importante. Pero incluso si consideramos el rebote de mayo y de junio, la caída total del trimestre puede ser alrededor del 20%. El propio Banco de España, que es el que nos traslada este estudio de la Universidad de Oxford, nos viene a decir que si las medidas de confinamiento hubieran sido más leves o de parálisis económico menos estrictas, la economía hubiera caído menos. Y pone el ejemplo de Alemania, que ha caído un 13%. No solamente Alemania, Holanda, Austria, Suiza, Luxemburgo, Irlanda. Nuestro gobierno tiende a decir cuando le interesa esa famosa frase de que crecemos más que la media de la Unión Europea. Pues que mire a la media de la Unión Europea. La media de la Unión Europea, países mucho más cercanos a Italia, países con un impacto del turismo, como por ejemplo Grecia o como por ejemplo Portugal, tan importante como el de España, pues no van a caer ni han caído tanto como España. ¿Y de qué manera hubiera sido posible combinar la economía con la salud? Es decir, controlar la pandemia y tomar las medidas adecuadas, pero paralizando menos la economía. ¿Qué medidas hubieran tenido que tomar para conseguirlo? Hombre, el gobierno lo que tenía que haber hecho era, primero, no negar el riesgo y dar protocolos y equipamiento a los ciudadanos y a las empresas para que pudiesen prepararse para la pandemia. Es decir, tendría que haber habido mascarillas, mensajes claros de confinamiento muy específico para unos sectores de mayor riesgo, de todo lo que es distanciamiento social, etcétera. Básicamente lo que tenía que haber hecho el gobierno era tomar el teléfono, ni siquiera tomar el teléfono, copiar lo que se estaba haciendo desde hacía ya más de un mes en Corea del Sur, Singapur, Taiwán, etcétera, o lo que hizo Austria o Suiza ante el brote en Italia, que son países que están repito, mucho más cerca de Italia, que recordemos en aquel momento se consideraba que iba a ser la economía más afectada por esta pandemia. Aquí tenemos dos pandemias, una la sanitaria y la otra el socialismo. ¿Qué le parece la iniciativa que ha tomado el sector empresarial a través de la COE para empezar a trabajar ya por la recuperación de la economía, conscientes de que el gobierno no está haciendo nada útil? Claramente positivo, no puede ser nada más que positivo. El hecho de que las empresas hablen sobre la recuperación, primero da una señal de confianza muy importante y estamos muy faltos de esa confianza en el extranjero. El segundo factor que yo creo que es muy importante es que en algún momento el gobierno va a tener que escuchar a los que crean empleo y a los que invierten. Y lo que están diciendo es absoluta, son cosas
que ni siquiera se tendría que hacer una reunión o un gran evento para decirlas. Parece sorprendente que en un país serio se tenga que reunir los empresarios a pedir seguridad jurídica, seguridad inversora, consenso, moderación y un marco fiscal y administrativo facilitador. Es que no tendría por qué existir esa cumbre, desafortunadamente. Se ha tenido que dar, pero sobre todo yo creo que los mensajes son muy, muy positivos y nos están dando un nivel de confianza, sobre todo hacia afuera, bastante importante y lo necesitamos.